Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas en Cristo y amigos que hoy que están ahorita compartiendo estos momentos conmigo? Para mí es un gozo, realmente es alegría el poder hacerlo con ustedes porque bien sé y sabemos que siempre toda la palabra de Cristo, la palabra de Dios va a ser para bendición a nuestras vidas. Entonces, pues vamos a comenzar con esta meditación y para eso y a manera de introducción, pienso yo que para toda persona siempre va a ser un buen hábito el detenernos, el hacer una pausa para realizar como una introspección de nuestra manera de vivir. Es pensar hacia dónde están encaminándose nuestros pensamientos, nuestras acciones, y para así buscar mantenerlos alineados a lo que son nuestras creencias. Para nosotros como cristianos, nuestro testimonio de vida, nuestro reflejo hacia los demás, será de enorme relevancia para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. O en otro caso, para nosotros no ser piedra de tropiezo, ¿verdad? También a otros que estén creciendo en la fe en Jesucristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos 22 y 23, ahí nos habla de que nuestros ojos son el reflejo de nuestro carácter, por lo que nuestra bondad o nuestra maldad que existe en nuestro ser, eso siempre va a ser reflejada en nuestra mirada. Por lo que hoy entonces vamos a meditar sobre la vida ejemplar de cristianos que se destacaron por su hermosa manera de vivir, llena de amor, llena de bondad hacia Dios y hacia su prójimo, y que fueron como un imán que atrae a otros o que atrayeron a otros para encontrar esa manera de vivir que es en Cristo Jesús. Bien, vamos a leer entonces lo que es en la carta a Filemón, capítulo 6, versículos del 1 al 15, que es donde nos vamos a estar basando para lo que acabamos de mencionar. Entonces es carta a Filemón, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Dice la palabra de Dios así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, nuestro colaborador, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque confiamos en ella, Señor, porque sabemos que es de bendición a nuestras vidas, bendición a todo aquel que la escucha, Señor. Y es por eso que te pedimos hoy en esta tarde, en este día, que podamos compartirla y que podamos meditar en ella. Sea en la vida de cada uno de nosotros, porque te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Para esta meditación, entonces, como la acabamos de leer, está basada en Filemón, en la carta a Filemón,
de la iglesia, Filemón pertenecía a la iglesia en Colosas. Y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, entonces estando él preso en la cárcel en Roma, alrededor de los años del 60 al 62 después de Cristo. Pues bien, esta carta nos trae una profunda enseñanza acerca del camino o de la manera en que un cristiano debería esforzarse y aprender a vivir. Por un lado, y a través de la vida de Filemón, podemos percibir su gran fidelidad por medio de la obediencia que demuestra a Dios, pero también su gran sentido de permanencia en el amor de Dios que se ve manifestado en la manera de tratar y de confortar a sus hermanos en la fe. Por otro lado, es en la vida de Pablo que, como gran misionero, primero podemos destacar su gran perseverancia y celo por la obra de Dios, y segundo, por su visión que era siempre de tener puesta la mirada en Cristo Jesús, ¿verdad? De no perder el objetivo principal, que era de ganar almas para Cristo, aunado con ello de formar discípulos entregados y comprometidos con Dios, como es el caso de Onésimo que acabamos de leer en el pasaje. Entonces, esta carta se centra en tres personajes principales: Pablo, Filemón y Onésimo. Como característica de Filemón, podemos encontrar en el versículo 7 que nos dice ahí lo siguiente. Nos dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Según esta descripción que nos relata Pablo de Filemón, podemos encontrar o detectar lo siguiente: que Filemón fue un hombre lleno de fe y de amor, que Filemón tendría que haber sido un hombre también muy hospitalario, que Filemón sería un hombre lleno de paz, pues daba confort a muchos hermanos en la fe. Pablo nos sigue hablando de Filemón y nos dice ahí en el versículo 5 lo siguiente. Nos dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Por esta declaración de Pablo podemos ver de Filemón entonces que nuevamente Filemón gozaba de una gran fe y de un gran amor que solo pueden proceder de una profunda relación con Dios, porque solamente un amor manifestado de esta manera es que puede consolar y llevar gozo a los corazones de los hombres creyentes y todos aquellos que también están perdidos, ¿verdad? En este mundo que está lleno de dolor, que sabemos que está lleno de injusticia, llena de desesperanza. Jesús mismo, en un momento en que se encontraba alabando al Padre, nos confirma esto anterior, y lo vemos ahí en Mateo 11, del 28 al 29, versículos, donde Jesús nos dice ahí lo siguiente. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Ciertamente podemos entender que poniendo entonces nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras penas, nuestras aflicciones en Cristo Jesús, es que podemos tener ese descanso para nuestra alma. Esa paz que podemos llevar consuelo y confort a nuestro corazón y al corazón también que confía plenamente en Jesús. Filemón, también podemos decir de él que era un hombre obediente a la palabra de Dios. Y lo vemos en el versículo 21, donde Pablo escribe lo siguiente. Dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo nos habla también de Filemón como un hombre entonces manso, honesto, lleno de gran humildad hacia el necesitado. El otro personaje que destacamos en este pasaje leído, ese es Pablo. Pablo sabremos que era un hombre lleno de oración, un hombre de continua comunión con Dios. Era un siervo fiel y prisionero de Cristo.
Y estas, entre otras características más que se pudiera mencionar de él. Del otro personaje que figura es Onésimo. Onésimo, podemos decir que también durante su vida, en un tiempo o en cierto momento de su vida, ¿verdad?, fue esclavo de Filemón, que huyó de él, ya sea porque le haya robado o le haya fallado en él como esclavo, porque así dice Pablo de él, ¿verdad? En el versículo 11, donde dice que el cual, o sea, refiriéndose a Onésimo, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y es que en el momento en que Pablo escribía esa carta, pienso que él estaba seguro de que Onésimo era un verdadero creyente de Jesús, lleno de fe, y por tanto apelaría a eso para pedirle a Filemón que reciba de nuevo a Onésimo. Muy probable es que el mismo Onésimo haya sido enviado por el apóstol Pablo, ¿verdad?, junto con esa carta, y quizás haya sido el portador de esa carta. Pero eso no lo menciona en la Biblia, ¿verdad? Ahora, la característica común entre estos personajes es el amor que proviene de Dios. Y sobre este podemos mencionar lo siguiente. Los cristianos nos amamos porque Dios nos amó primero. Dios no nos ama porque seamos buenos, o tampoco nos deja de amar porque seamos malos. Dios simplemente nos ama porque la naturaleza de Dios es el amor. Dios es amor, como lo dice ahí en primera de Juan 4:8, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, la pregunta que nos pudiera venir a la mente es, bueno, si Dios es amor, entonces todos los humanos siempre seremos amados y estaremos siempre con Él porque Él nos ama. Pero nosotros sabemos que somos pecadores y estamos alejados por nuestras maldades o iniquidades de la presencia de Dios, y que para gozar y vivir en su amor es necesario arrepentirnos o tener un arrepentimiento genuino delante de Él, y así de esta manera Dios ponga en nosotros la fe en Jesucristo, que vino a este mundo para salvación y vida eterna de nuestra alma, como lo podemos ver ya en el pasaje ya muy conocido ahí en Juan 3:16. Pablo, sabemos que él estaba prisionero en Roma, y era de esperarse que cualquier preso en una cárcel no tenga ni el más mínimo deseo de permanecer en ella. Pues bien, esta situación de aislamiento en la cárcel pudo haber sido una gran razón para que Pablo hubiera decaído en la fe, pudiendo quizás tomar una actitud más de rebeldía, ¿no?, en contra de Dios. Pero lo interesante es que en vez de estar pensando que Dios lo había abandonado, Pablo nos muestra la fuerza del carácter, de ese amor que tenía por el prójimo, de ese amor por Dios. Pues resulta que a pesar de todas las condiciones adversas por las que estaba Pablo atravesando en la cárcel, él estaba más interesado en engendrar espiritualmente a otros. Es decir, que su corazón estaba más entusiasmado en llevar a otra persona al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, sabemos que pudo haber flaqueado y haberse quedado en un rincón de la cárcel y decirse, bueno, pues ¿dónde está Dios, verdad? ¿Por qué me ha dejado solo? ¿Por qué deja sufriendo en esta cárcel? Pero no lo hizo así. Su fe, su amor en Cristo, sabemos que no disminuyó. Al contrario, tan pronto tuvo la oportunidad de discipular a alguien más, lo hizo, ¿verdad? Y lo hizo con la persona de Onésimo, a quien lo menciona como el hijo que engendró en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces podemos ver que la mejor manera de mantenernos firmes hasta la venida de Cristo es compartir la fe que ha llegado a nuestro corazón. Porque al compartir la fe podríamos llegar a buscar entonces engendrar espiritualmente a otra persona. Porque cuando uno empieza a evangelizar, lo primero que debe hacer es amarla, después debemos amarla, porque esto implica brindarle nuestro apoyo, nuestra ayuda económica, moral, de muchas formas, ¿no? Extenderle la mano, estar a su lado, ver por sus necesidades también. Es por esto por lo que Onésimo había sido evangelizado por Pablo, engendrado espiritualmente, y había sido lleno de ese amor. Pablo continuó abogando por Onésimo delante de Filemón al decirle
ahí en el versículo 11 que nos dice, el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, Pablo hace una distinción, hace como un parteaguas en la vida de Onésimo al mencionar que en otro tiempo era inútil, es decir, en otro tiempo él no conocía de Cristo, pero en otro tiempo, quizás siendo él su esclavo, le robó, le falló, se gozaba en deleites, en sus maldades, pero ahora nos es útil, menciona. Ahora es un hombre ya que es reconciliado con Dios, ahora es un hombre o un siervo fiel para el servicio de nuestro Dios, ¿verdad? Finalmente, hermanos, termino diciendo que la prominencia y el amor de Dios sea manifiesto en la vida de cada uno de nosotros como iglesia y que podamos ser obedientes a Dios aún más por amor a nuestro prójimo y por amor a Dios mismo. Dios les guarde.